Y ahora estamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, ¿cómo estás vos, Gabriela? Y como siempre que llega la columna de economía, preocupada por qué es lo que tenemos. Es lo que hay y no es bueno. Y no me sorprende, mira, en esta nueva etapa cíclica, podríamos decir, esta vuelta de esta etapa en la Argentina. Sí, de todas maneras, el gobierno trata de dosificar en grajeas homeopáticas las malas noticias. Por ejemplo, lo que nos enteramos ayer acerca de el cobro de las tarifas de gas. Habrás visto que se les pidió a las distribuidoras de gas domiciliario que facturen solo una parte. El 50%. Y después viene octubre con lo que resta y el palo en la cabeza del aumento. Claro, porque te acordás que ya hace unos meses atrás lo comentamos, el gobierno había anunciado, y lo siguió haciendo, de modo sorprendente en el medio de una campaña electoral, que las tarifas iban a aumentar una porción en noviembre y luego en marzo del año próximo. Es decir que, como bien comentás, pasadas las elecciones se recibiría el impacto del 50% que no se está facturando ahora del consumo del invierno, más el impacto del nuevo ajuste tarifario de noviembre, que todavía no está estipulado de cuánto va a ser, con el consabido golpe sobre el bolsillo de los consumidores. Ahora, sí, lo que sabemos es que va a doler. Va a doler, no sabemos cuánto, pero que va a ser doloroso, va a ser doloroso. Y esto se liga con otro tema, Gabriela, que es que el gobierno está empeñado en disminuir el enorme déficit fiscal en este momento. Después comentamos un poquito más sobre esto. La situación macroeconómica, como gusta decir a los expertos, es de doble déficit, es decir, un importante déficit fiscal, un importante déficit por el lado de las cuentas del sector público, que supera los 6 puntos del producto, enorme déficit fiscal, y por otro lado un déficit creciente en el sector externo, es decir, un déficit creciente de las cuentas comerciales, donde las importaciones están excediendo las exportaciones. Esta situación de doble déficit, no hay que ser un entendido en economía para darse cuenta, es insostenible en el largo plazo, porque implica un endeudamiento creciente, y en tanto la economía no mejore, si bien es cierto que ha habido países que han tenido esta situación durante una determinada coyuntura, la han logrado resolver en la medida que la economía retoma un ritmo de crecimiento acelerado, y en tanto ese crecimiento se torna vigoroso, es posible resolver esta doble situación deficitaria. Pero mientras eso no suceda, y esta es la situación de la Argentina, más allá de algunos brotes verdes, como le gusta decir al gobierno, que se empeña en mostrar, la situación no es de ningún modo vigorosa. El único brote verde que se vio esta semana fue el ministro Bregman. Sí, no, realmente creo que eso es... Y le añaden un poco, no, yo creo que en realidad es parte de la campaña, incluso se les debe haber ocurrido intencionalmente, ¿no? Para que nos riamos de algo y dejemos de pensar en lo que realmente nos preocupa. Sí, yo no sé si lo del ministro es risible o triste, ¿no? No sé si vergonzoso seguro. Es tragicómico, me parece, ¿no? Es tragicómico, me parece que merece más bien un silencio piadoso, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema del doble déficit, que claro, parece un vaciamiento importante del país. Sí, que es una situación insostenible a largo plazo, y no se están viendo elementos objetivos que permitan decir que esta es una situación no preocupante. Más bien todo lo contrario, pese a que los anuncios, sea del ministro Duhovne, sea incluso del titular del Fondo Monetario y otros voceros partidarios del gobierno, tratan de morigerar, digamos así, lo que dicen los indicadores. Cuando los datos son malos, esto lo hemos vivido en otras épocas del país,
cuando los indicadores son inocultablemente desalentadores, entonces las palabras bondadosas, generosas y auspiciosas acerca del devenir económico tienden a multiplicarse. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Hay discursos de ministros, de representantes internacionales, de voceros de economistas, que anuncian la buenaventuranza, anuncian la buena nueva, pero la verdad que cuando uno mira los indicadores dice, ¿esta gente de qué me está hablando? Estará hablando de otro país. Más allá de que, ojo, es cierto que en algunos sectores se han evidenciado mejoras en el desempeño económico, pero, como decimos siempre, a ver, analicemos de qué sectores se trata. De los sectores que uno observa que ha habido mejoras respecto al desempeño del año pasado, por ejemplo el sector financiero, por ejemplo el sector inmobiliario, por ejemplo la producción agropecuaria, son sectores que si bien tienen una mejora, no impactan en términos de empleo ni logran por su propia dinámica económica expandir o generalizar esos beneficios económicos más allá de sus propias realidades. Es decir, que esas situaciones quedan restringidas a estos sectores y no se propagan al conjunto. Por eso es que los anuncios de los brotes verdes resultan poco creíbles para el grueso de la población, porque sencillamente a ellos no les está llegando esta buena noticia y los anuncios del gobierno dicen, esperen, tenga paciencia porque esto ya va a llegar. La verdad que uno sabe a priori que por las características y las dinámicas de estos sectores eso no va a llegar ni mañana, ni pasado, ni nunca, porque son sectores cuya dinámica no está ligada a la expansión del empleo y el consumo generalizado del mercado doméstico. ¿Sabes qué? Estábamos hablando, vos recién me nombraste dos temas fundamentales, este doble déficit y también lo de las cuotas del gas, ¿no? Que también se va a poder pagar en cuotas, eso estuvieron anunciando, y ahora se paga un 50% y después va a pagarse el otro 50%. Me acaban de mandar o acaba de llegarme una tapa de Clarín, específicamente del año 89, donde el título principal es "Se podrá pagar la luz y el gas en 2 cuotas", ¿no? Y que justamente vos me decías qué es lo que está por llegar, ¿no? Bueno, después del 89, ¿qué llegaron? Los 90. ¿Qué estará por llegar ahora? No, a ver, el contexto económico que se vive en términos de política económica es semejante al de los 90, ¿no? Hay muchas semejanzas, sobre todo en cuanto a la política de expansión financiada vía endeudamiento. Por ahí hay alguna diferencia significativa en cuanto y en tanto en aquel momento había dos cosas muy marcadas que hoy no tenés, que es que efectivamente en los 90 y a partir de la convertibilidad la economía empezó a crecer fuertemente, eso hasta ahora no se observa, y después fue todo el proceso de privatizaciones que hasta ahora el gobierno no lo está planteando, pero en términos de estancamiento económico y endeudamiento tenemos una situación que revela o se parece con aquella, y sobre todo en lo que hace a la desregulación, liberalización del comercio exterior y alentar el predominio de los mercados con una retirada paulatina del Estado respecto del desempeño económico y sobre todo el direccionamiento del desarrollo económico, ¿verdad? En ese sentido tenemos situaciones muy semejantes con aquella, y yo destacaría como diferencia para reflexionar que los 90, vos te acordarás, fueron producto de una promesa electoral traicionada, ¿verdad? Menem gana prometiendo salariazo y de desarrollo económico,
y lo que hace es completamente lo contrario a lo propuesto. Acá el gobierno hace bastante parecido a aquello que propone, y la gente lo vota. Esto resulta un dato a tener en cuenta que conviene reflexionar en términos políticos. Sí, igual no lo mismo que se votó en 2015, porque recordemos que en 2015 estaban bajo la línea de esta promesa pobreza cero, que decían que no iban a haber tarifazos, de que no se iba a devaluar, y en realidad durante estos primeros ya casi 2 años, año y medio, rompieron esas promesas que se hicieron en el debate del balotaje. Sí, me refiero a estas elecciones donde lo que el gobierno hace está a todas luces claro para todo, ¿verdad? Sí, prometen seguir, básicamente prometen seguir endeudándonos si hace falta, y también prometen seguir aumentando las tarifas, prometen una posible flexibilización laboral, una reforma laboral la llaman ellos, pero nosotros presentimos tiene muchísimo que ver con la flexibilización, la reforma jubilatoria, y así todo no se nota esta preocupación dentro de las urnas de la manera en la que uno piensa por sentido común debería de sentirse. Exactamente, ¿no? El sentido común daría a pensar que el rechazo debiera ser mayor. Por ahí hay alguna habilidad comunicacional por parte del gobierno que dice que todas estas medidas dolorosas que está tomando, el propio gobierno reconoce que son medidas dolorosas y que no están dando los resultados esperados, ya van a lograr el resultado esperado y generar un impacto positivo. Es decir, el gobierno sigue prometiendo que los sufrimientos de hoy son el inicio de la buenaventuranza del mañana. La verdad que uno tiene sobrados motivos para pensar que los sufrimientos de hoy no van a traer más que mayores sufrimientos a futuro, pero la promesa del gobierno va en otro sentido, y es cierto que todavía hay una porción importante de la población que le cree. Mientras esto sea así, lo único que cabe esperar es que este tipo de medidas, como la que mencionamos hace un rato, es decir, el aumento del tarifas, lo cual implica que se traslada hacia el bolsillo de los consumidores el impacto del consumo, cuanto antes estaba en manos de los subsidios públicos, el incremento generalizado de los precios, la caída en la producción y en la generación de empleo de los sectores más ligados al mercado interno va a continuar, en tanto el respaldo político se manifieste como viene manifestándose. O sea que básicamente no tenemos muy buenas noticias para los vecinos de todos lados de Argentina, más allá de los vecinos de Berisso. O sea que se viene, después de octubre, un aumento, un golpe al bolsillo por el tema del gas, ¿no? Exacto. Este doble déficit va a seguir vaciando el país, pero por lo menos por ahora no tiene previsto ver que vaya a dar un beneficio a los sueldos, que es lo principal, ¿no? Para la economía familiar. De ninguna manera. Su único resultado visible es el incremento del endeudamiento, porque ese doble déficit se financia con endeudamiento creciente. O sea que tenemos una tercera mala noticia. Si ahora estábamos pensando, bueno, nuestros nietos van a tener que seguir pagando esta deuda eterna de los 100 años, ahora incluso peor, porque va a ser más grande el monto de la deuda. Sí, insisto, las buenas noticias que hay son para pocos y el resto, los sectores mayoritarios de la población, la balconean, es decir, la miran de lejos. Bueno, lamentablemente esto es lo que hay, son las decisiones político-económicas que está tomando el gobierno, y hasta ahora no podemos traerles ninguna buena noticia que venga por parte de esas políticas económicas a la gente, a los vecinos comunes, ¿no? A los que tienen que salir a trabajar, a los que tienen que pagar todas las boletas de luz, de gas, de agua. Y bueno, sí tenemos algunos beneficios bastante importantes para aquellos que, bueno, tienen capitales acumulados y que en este momento, por ejemplo, están invirtiendo en Levax. Es un buen momento para aquellos que acceden a eso, pero esa es una porción muy, muy pequeña de la población, ¿verdad? No está al alcance de las mayorías. En primer lugar, porque ni siquiera tiene la información acerca de cómo llegar a eso, pero fundamentalmente porque no tiene que aplicar. Es decir, para poder jugar el juego de la especulación financiera hay que tener un
resto financiero para poder entrar a la jugada, de la misma manera que para entrar a la ruleta hay que comprar la ficha. Si uno tiene con qué comprar la ficha, no puede ser parte del juego, y lo que está sucediendo en la Argentina hace que cada vez sean más los que no tienen para comprar las fichas, y cada vez sean los menos los que tienen más para comprar más fichas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Lamentamos informarle esto a todos los vecinos, pero bueno, es lo que hay. Y si se sigue votando así, va a seguir siendo lo mismo. Muchísimas gracias, Alejandro. Decía Einstein en una de sus famosas frases: esperar resultados diferentes haciendo lo mismo es una forma de locura. Claramente. Muchas gracias, Alejandro. A ustedes, buenos días. Bueno, recién estábamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. Lamentablemente, como decimos recién, no tenemos buenas noticias para el bolsillo de los vecinos comunes, vamos a decir, de los que son asalariados, de los que tienen que salir a trabajar. Pero bueno, dado que no hay tantas buenas noticias, por lo menos el gobierno nos da algo de qué reírnos y disfraza al ministro Bregman de ensalada de lechuga, por ejemplo, ¿no?